día, feliz Navidad, feliz año, bueno, todo felicidades para todo el mundo. Dios le bendiga. ¿Cómo estamos, El Shaddai? Bien. Sí, ya me lo dijeron todos, sí. Nosotros estamos alabando, cantando y tosiendo para Cristo, ¿verdad? Así, y estornudando, porque eso también necesitamos. Ok, qué alegría ver aquí a Manuel. Sí, que también lo ha tumbado un rato. De igual manera, estemos orando, hermanos, por Carmen, por supuesto, también por Pilar, que también está malita. También, bueno, estemos orando todos los unos por los otros, porque tenemos varios grados de estos virus y qué sé yo, que andamos compartiendo. Eso sí, en el Shaddai siempre compartimos. No hay nadie que se pone, ¿cómo se llama eso? Cuando uno egoísta con los virus, ¿verdad? No, y con otras cosas tampoco compartimos las comidas y todo, o sea que, ojo, aquí, gloria a Dios, tenemos ese deseo de querer compartir lo bueno y lo malo. Alguien parece que dijo que en el Shaddai siempre están enfermos, claro, porque estamos sobrellevando las cargas los unos de los otros, entonces eso es básicamente lo que estamos haciendo, lo bíblico, y seguimos orando los unos por los otros. Amén. 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 Qué bueno. Vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos 16 y creo que hoy vamos a terminar por lo menos el capítulo 16 de Marcos, pero vamos a leer solamente los versículos 9 al 11 para comenzar. Marcos 16, 9 al 11. Y claro, diríamos, pero estamos hablando de Navidad y estamos aquí leyendo acerca de la resurrección de Jesús. Amén, por eso vino, por eso nació, para morir y para resucitar, para darnos vida en abundancia. Amén. Entonces, vamos a leer Marcos 16, los versículos 9 al 11. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Como cosa rara, ¿verdad? Bueno, vamos a orar y vamos a entregarle esta predicación al Señor. Mi Dios, te doy las gracias por tu amor. Gracias, Señor, por la forma como tú nos llevas de la mano, nos llevas en brazos, Señor, y te pedimos por cada uno de los enfermos, Señor. Te pedimos también por Germán, que seas tú cuidándolo, Señor, y ayudándolo y sanándolo. De igual manera Pilar y también Carmen. Y bueno, Señor, otros que no vemos hoy, gracias por haber cuidado de Manuel, pero te pedimos que sigas fortaleciéndolo igual a todos y a todas que estamos aquí, Señor, y los que están en distintos lados de distintos charcos, Señor, que seas tú también ayudando y fortaleciendo a nuestros hermanos que están lejos, Señor. Gracias, porque en ti podemos confiar. Gracias porque tú eres nuestro sanador. Gracias porque eres tú nuestra fortaleza, nuestra roca firme, Señor. Gracias, mi Dios. Y que seas tú, Señor, hablando y ablandando nuestros corazones en este día. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y bueno, hay un refrán popular que se usa en cuanto a la fe. ¿Cuál es ese refrán popular que se usa en cuanto a la fe? ¿Verdad? Que nos fortalece esa fe. Y bien fortalecida, un refrán popular que me imagino que lo dirán en Francia también, pero así como pero ese refrán es: hay que ver para creer, ¿verdad?
Ojo, no dije que era un refrán bíblico, ¿ok? No, es un refrán popular. Hay que ver para creer. ¿Cuántas veces no lo hemos usado nosotros mismos? Posiblemente antes de conocer al Señor, ¿verdad? O los que son padres, ¿verdad? Cuando dicen que los muchachos tienen que, vamos a suponer que uno de los muchachos dice, tranquila mamá, tranquila, que yo voy a arreglar mi habitación. Y ahí los padres hay que ver para creer, porque ya llevas unos cuantos días que esto ya parece Gaza. Entonces, está todo destrozado. Y claro, sabemos que la razón de Gaza es porque ellos atacaron primero, ¿ok? No vayamos a creernos los cuentos porque mucho de eso es IA. ¿Cómo es el IA? Inteligencia artificial. Y son algunos más artificiales que otros. El otro día vi una foto de niños sobre nieve en Gaza, sobre hielo. Chacho, ni en Michigan tienen tanto hielo. Y el niño tenía 7 dedos y uno salía por el cuello. Entonces ya uno dice, pero esto es inteligencia artificial. No nos cree que vayamos a creer las cosas y las mentiras que el mundo quiere ofrecer. Jesús no era palestino. Lo sabían. Aunque en el Vaticano hace un tiempo atrás tenían a Jesús con una de esas cosas de las que usan los palestinos. Parecía al bebé Yasser Arafat, pero bueno. Pero el detalle es que no. Jesús era ¿qué? De Judea. Él era judío. Imagínate, el rey de los judíos. Entonces, cerebrio, ¿qué pasó? ¿Verdad? Entonces, tenemos que entender que el término palestino no vino sino hasta el tiempo de Adrián. El emperador Adrián en el 135 más o menos por ahí, fue cuando empezó a llamar esa zona Palestina. Entonces ya, o sea, no era durante el tiempo de... Y ojo, tampoco Jesús fue crucificado por el Imperio Español, como dijo ese tremendo historiador y teólogo Maduro. Pero, hermanos, tenemos que ver en la palabra de Dios, ahí es donde encontramos la verdad. No en el Google ni nada de eso. Y yo sé que Mónica estaba usando el Google, yo también uso el Google de vez en cuando para buscar cierta información, pero antes uno lo buscaba en Salvat o en el Pequeño Larousse o en el libro gordo de Petete, ¿verdad? Gracias, Manuel. Sí, ya sabemos que está bien fuertecito Manuel, está pensando, gloria a Dios. Entonces, pero vemos aquí que hay que ver para creer. Y no. Lamentablemente, muchos creen eso y por tener esa creencia de hay que ver para creer, pasarán una eternidad sin Cristo. ¿Dónde lo pasarán? Bueno, ahora hay personas que están negando que el infierno existe. Entonces, lo interesante, hablando de el señor Kirk Cameron, que imagínate, antes se llenó los bolsillos haciendo películas acerca del rapto y la segunda venida del Señor. Ya no creen eso. Entonces, imagínate. Y después ahora te dice que no creen en el infierno. Entonces ya está sacando páginas de la Biblia y también está sacando
palabras que dijo el propio Jesús. Y ahora está siendo alabado por, ¿cómo es? La iglesia adventista del séptimo día. Que ellos están diciendo, ahora por fin está conociendo la verdad. Por favor. ¿Sabes que ellos creen que Jesús no terminó su obra en la cruz? Ellos creen que Jesús ahora está en el cielo, sacando el pecado del cielo. Eso es lo que creen. Y que uno no se salva por creer en Jesús. También tienes que hacerlo del sábado. O sea, no estoy en contra de que uno tenga un culto el sábado. Eso no es el problema. El problema es que si no lo hace, claro, no puedes ir al infierno, porque si ellos no creen en el infierno, ¿a dónde irá? Entonces, un montón de cosas. Perdona que entré en todo ese asunto, pero solamente para que sepamos, hermanos, que estamos viviendo esto, que muchos los que dicen que son creyentes, tenemos que tener cuidado. Aún con pastores, aún conmigo. Benigno, no me creas. Hay que mirar la palabra a ver si lo que digo está bien, ¿verdad? Entonces, ese es el detalle, hermanos. Tenemos que estar, y ahora más, como es que dicen en Perú, tienen que estar mosca. Para estar misqui hay que estar mosca, ¿verdad? Que no me acuerdo lo que significa misqui, pero espero que sea bien. Porque la otra vez que usé una palabra, bueno, aquí por poco me sacan al parking de la iglesia. Pero bueno, sí, exacto. Entonces, pero el detalle es que lamentablemente muchos creen que tienen que ver para creer. Y esto fue básicamente lo que Jesús le estaba diciendo a un oficial del rey Herodes. No tienen que buscarlo, pero eso se encuentra en Juan 4, un oficial del rey Herodes. Su hijo estaba muriendo y él estaba buscando al Señor para que el Señor fuera con él para sanarlo. Y lo interesante es que Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y alguien hasta me dijo, a mí no me gusta tu iglesia. Y esto, ok, ¿por qué? Porque no estás tumbando gente y haciendo sanidades y prodigios. Ok, pero yo no soy el que sano, es el Señor. Entonces, ¿para qué voy a tumbar la gente? Para que después tengo que llevarlo para el hospital para algo que no estaban padeciendo. No sé por qué tengo una tremenda jaqueca, es que me caí. Bueno, entonces, lo interesante es que Jesús dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. No estaba diciendo esto para que todos tengamos que tener ese pensamiento, sino porque Él conoce los corazones de la gente. Y también las multitudes querían alguna señal por parte de Jesús y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Y qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y ojo, Jesús les dio de comer. En más de una ocasión, primero a 5,000 hombres, más mujeres, niños, ancianos y todo lo demás, ¿verdad? Claro, ¿a quién no le gusta que le den un buen, que te llenan la barriga? Y después lo hizo para 4,000 más, o sea que ya estaban diciendo muy bien, ahora sí que tenemos un rey que nos llena el buche, ¿verdad? Pero claro, ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Y eso lo encontramos en Juan 6.
versículos 35, 36 y también el 47. No le estoy leyendo todo para que después puedan ir y verlo, pero no les gustó la respuesta del maestro. Muchas veces nosotros no nos gusta la respuesta del maestro, porque queremos un sí de algo que queremos para nosotros, cuando en realidad el Señor sabe que eso posiblemente no sea bueno para nosotros, o no es el tiempo adecuado para eso en nuestras vidas. Pero no les gustó la respuesta del maestro. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y bajando al 47, de cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué? Tiene vida eterna. Hay infierno y hay vida eterna. Para que sepamos que o sea, eso lo encontramos en toda la Biblia. Entonces, lo interesante es que las señales, los prodigios, los milagros no garantizan que las personas crean o no crean en la verdad. Especialmente si eso va en contra de su pecado y del poder que quieren tener. Claro. Porque ¿qué fue lo que el Señor les dijo en varias ocasiones? Generación que es perversa. Buscan señal. Entonces, yo prefiero creerle al Señor tal cual como está. Y que sea Él haciendo un milagro en mi vida cada día. Amén. Amén. Cambiándome, purificándome. Cambiando esta mente cochambrosa, que su palabra me lave el cerebro y también el corazón. Pero su palabra. Entonces, vamos a leer lo que le ocurrió a María Magdalena aquella mañana de la resurrección de Yeshua el Mesías. Volvamos a Marcos 16, versículo 9. Marcos 16, versículo 9. Y dice ahí: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? Domingo, exactamente, como vemos en la Biblia. Exactamente. Apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Ok? ¿En algún momento dijo que ella era prostituta? Estaba endemoniada. Y de 7. La llamaban Blancanieves. No tenía 7 enanitos, no. Lo interesante era, pero tenía 7 demonios. Y este versículo aclara algo importante acerca de la vida pasada de María Magdalena. Ella no era una prostituta como nos la quieren pintar. Nos dice claramente que Yeshua le había librado de 7 demonios que antes moraban en ella. ¡Wow! ¿Se acuerdan también cuando Jesús libró a uno que tenía legión? O sea, yo tengo problemas con un solo cerebro. Imagínate 8 más ahí hablando al mismo tiempo. Y contradiciéndose. Hoy no. Wow. Y hoy día lamentablemente hay películas y series que hablan de cosas así, que tú dices, y claro, le ponen un nombre clínico a esas cosas. Sí, hay algunos que sí, es un asunto fisiológico,
pero en otras ocasiones es espiritual. ¿Ok? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, si eres creyente en el Señor Jesús, no puedes estar endemoniado, porque el Espíritu Santo no comparte el corazón con nadie, ¿verdad? Bueno, espero que no. Entonces, parte del asunto es que hoy día también están los que llaman los cazadores de demonios. Y perdona que estoy por todos lados hoy, pero lo interesante es que estos se han vuelto muy populares tanto en los Estados Unidos y en otras partes, que se han hecho, o sea, van personas, las mismas personas, a las distintas campañas que ellos dan, y ellos están ahí sacando demonios, supuestamente, sacando demonios de los creyentes. ¿Y qué? ¿Lo sacan y después a la semana siguiente vuelve a entrar el mismo demonio? ¿A un creyente? No puede ser. ¿Y sabe por qué ellos dicen que tienes el demonio de esto y el demonio del otro? Porque no quieren usar el dominio propio, o sea, no quieren ejercitar ese fruto del Espíritu Santo. Y claro, es más fácil echarle la culpa a otra cosa que tomar la responsabilidad uno mismo y venir ante el Señor arrepentido y que sea Él transformando tu vida. ¿Estamos entendiendo? O sea, eso es lo que dice la palabra. Entonces, creo que me estoy metiendo con todo el mundo hoy. Como cosa rara, hay que terminar el año en el ring, ¿verdad? Ay, Señor. Entonces, leyendo esto, vemos que María Magdalena fue la primera persona con quien se encontró el Señor Jesús. Y seguimos leyendo, pero vamos a ir a ver los detalles de ese versículo 9 en el libro de Juan 20, versículos 11 al 18, para que podamos verlo completamente. Marcos no nos da muchos detalles del encuentro que tuvo María con el Maestro resucitado, pero vamos a ver esos detalles ahora en el versículo 11 de Juan 20. Dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. ¿Dónde estaba ella? Ahí al frente del sepulcro. Ya sabemos que la piedra había sido removida, ¿cierto? Y que, estaba deshecha, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Versículo 12. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Solo Jehová Dios tiene el poder para entregar su propia vida y volverla a tomar. Solo Él. No hay otro, no hay otra. Me voy a meter con otro también. Hay una agrupación en Puerto Rico, netamente de Puerto Rico, que se ha expandido a bastante de Latinoamérica y hasta vino aquí a España también. Los Mita. Y bueno, después que ella cree que es creía que era la reencarnación del Espíritu Santo, y cuando ella falleció, doña Mita, esperaron 3 días para ver si ella iba a resucitar. La tumba sigue ahí, ella sigue ahí.
nunca resucitó, pero claro, vino uno de los soplapotes que se llamaba Aarón, y entonces él dijo, Mita se ha reencarnado y ahora es Mita en Aarón. Ahora, entonces, claro, qué milagro, ¿verdad? Y entonces, después de eso, claro, pasaron los años, Aarón era un sinvergüenza, claro, se vestían todos de blanco, pero las acciones no eran muy blancas, que digamos. Entonces, y después cuando él muere, ahora es Mita en Aarón, ahora en una señora, que no me acuerdo el nombre de ella, pero, hermanos, es una estafa. Es una estafa. Solamente una persona ha muerto y ha resucitado al tercer día, y ese es Jesús. Punto. No hay otro, no hay otra. ¿Ok? Entonces, lo interesante es que ahora el maestro ahí en Juan 20, estamos hablando de María Magdalena y su encuentro con el Señor Jesús, versículo 15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Wow. Jesús le dijo, María. Qué interesante. ¿Qué es lo que dice la palabra acerca del buen pastor? El buen pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas conocen ¿qué? Su voz. Claro, ella no lo reconocía, pero cuando él dio y dijo el nombre de ella, no pudo, contenerse. María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, o sea, maestro, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Yeshua le fue bien claro, dando la orden de hacer ¿qué? De ir y proclamar las buenas nuevas de su resurrección a los discípulos. Él no dijo, bueno, María, déjame esperar a Pedro para que Pedro vaya y lo diga. Ay, llegó María. Ay, yo no sabía esto. Espérate. Yeshua es Dios. A lo mejor no encaja con ciertos pensamientos teológicos. ¿Cuándo el Señor ha encajado con todo el mundo todo el tiempo? Nunca. Porque somos ¿qué? Pecadores. Y queremos lo nuestro. Y lo queremos ayer. ¿O solamente me pasa a mí? El detalle es eso. Pero no, ahí estaba María Magdalena. Bien, ok. Vamos a causarle un problema cerebral a todo el mundo. Ok, ve tú, María. Ve tú y diles. Ve tú y diles. Ok, Señor. Dice el 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Qué hizo ella?
Ay, no, Señor, es que yo en realidad, yo no puedo hablar, tartamudeo. No, ella fue rápidamente para dar las buenas nuevas. Si ustedes supieran que Jesús resucitó y ustedes estaban ahí, ¿qué harían ustedes? ¿Estarían contentos? Ay, resucitó el Señor. Como María, rapitas para que las Exacto. A correr. Así es. Entonces, volviendo a Marcos 16, porque vamos a estar dando vueltas, pero aquí a Marcos 16, 10 y 11, leemos lo que pasó. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. ¿Quién estaba llorando como una Magdalena? No Magdalena. No Magdalena. Ellos. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, todos se regocijaron en el Señor. ¿Ustedes creen que el Señor sabía que eso iba a pasar? ¿Que no la iban a creer? ¡Claro! ¡Claro! ¿Ustedes no creen que el Señor sabe que cuando nosotros compartimos las buenas nuevas a nuestros familiares y conocidos y amigos y compañeros de trabajo, ¿tú crees que Él sabe que todos ellos van a estar tan gozosos de recibir ese mensaje? No, Él sabe que no. Él sabe que no. Entonces María Magdalena vino con toda la alegría, sabiendo la grata verdad: Yeshua vive. Y ahí empezó a poner sobre los potes de champú: Él vive, ¿verdad? Pero al llegar al sitio donde estaban los discípulos, todo lo que ella encontró fue llanto y derrota. Y aún así, María trató de convencerlos con sus palabras que Yeshua había vencido a la muerte y había resucitado, pero aún oyendo que Yeshua vivía, no lo creyeron. Y esto no desanimó a María, quien había visto y hablado con él. Bueno, si ustedes quieren seguir ahí, en mar de lágrimas, adelante. Yo sigo aquí gozosa de que el Señor ha resucitado. De que el Señor ha resucitado. Y bueno, podemos inferir con todo esto que Yeshua subió al Padre y volvió para seguir mostrándose y así dejando bien cimentado a sus discípulos la certidumbre de su resurrección y animarlos en cumplir con su misión de compartir las buenas nuevas de salvación de Yeshua alrededor del mundo. Vemos que luego les apareció a 2 discípulos que iban al campo, ahí en Marcos 16, 12 y 13. Dice: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. ¡Qué interesante! Vemos que ahora el nuevo cuerpo que tiene el maestro puede cambiar de forma. Eso es bueno. Ojo, no es que le salió un tercer ojo o algo así, eso no es lo que se está refiriendo. Pero que Él puede hacer que ellos lo vean de otra manera. Y vemos ahí el 13, ellos fueron y lo hicieron saber, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. O sea que el asunto no era porque había ido María Magdalena. No es porque le tenían cosas a María, no. No, ahora 2 discípulos lo habían visto.
e iban a volver y darle las buenas noticias. Entonces, para saber, factor tiempo, les diré que lean todo aquel encuentro que se encuentra en Lucas 24, del 13 al 35. No lo tienen que hacer ahora. Pero sí quiero entrar unos segundos, solamente para leerlo, no vamos a entrar en mucho detalle. Pero Lucas 24, 13 al 16 dice, Lucas 24, 13 al 16 dice, y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Este es el famoso camino a Emaús, ¿verdad? Que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Entonces, este fue aquel encuentro conocido como el camino a Emaús. Y la distancia entre Jerusalén y Emaús eran como unos 10 kilómetros, para que entendamos bien. ¿Ok? Y entonces, versículo 14 de Lucas 24 dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban ¿qué? Velados para que no le conociesen. Qué interesante, Yeshua caminaba con ellos. ¿Yeshua camina con nosotros? Amén. Claro que sí. Claro, no lo vemos físicamente en este momento. Ya vendrá un momento cuando sí podremos caminar con Él. Amén. Claro que sí. Entonces estos 2 discípulos que caminaban al campo le compartieron al maestro todo lo que había acontecido a Jesús de Nazaret. Aún hasta el punto de que algunas mujeres y discípulos habían ido al sepulcro y no encontraron al maestro. Hasta que ellos no podían creer que decían que Yeshua había resucitado de entre los muertos. Y ellos se lo están compartiendo, pero ellos no están creyendo lo que está pasando. A lo que el propio Yeshua les dijo en Lucas 24, y me encanta estos versículos, de versículo 25 al 27, dice, entonces Él les dijo, esto es interesantísimo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿De qué profeta está hablando el Señor? ¿Está hablando de Pepe Patíbulo, el profeta de la iglesia? No, que básicamente es un adivino. El detalle no, está hablando de los profetas que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que dice? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y eso nos pasa a nosotros. Muchas veces cuando estamos leyendo la palabra no queremos creerlo. Nos cuesta creerlo. Mira el 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? O sea que aún en el Antiguo Testamento está todas estas cosas. Y mira el 27, y esto es, wow. Y comenzando desde Moisés, comenzando desde Génesis, eso es lo que se está refiriendo. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, un chorro de profetas, o sea que, acuérdense, eran 10 kilómetros de camino, tenía tiempo, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en dónde, en todas las escrituras, lo que de él decían. Ahí
está todo. Entonces, les tengo una pregunta. ¿Qué fue lo que Yeshua usó para explicarles la razón de su vida, muerte y resurrección? Las Escrituras. Y no acabamos de leer, comenzando desde Moisés, o sea, los 5 libros de la ley y siguiendo por todos los profetas, todas las Escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento. Y no fue hasta que se pararon para comer, gloria a Dios. Es que ahí es donde siempre se nos abren los ojos, ¿verdad? Por lo menos a mí. Y cuando Jesús oró y partió el pan, que ellos se dieron cuenta que se trataba del Maestro resucitado. Y ellos volvieron lo más pronto posible a Jerusalén para contárselo a los demás discípulos. Pero aún así, los 11 no creyeron. Y qué frustrante es cuando conoces algo que le puede traer paz y esperanza a la vida de alguien que vive en constante desesperación y derrota. Y no quieren escuchar. Acuérdense de ese versículo 25. Yo creo que es bueno hasta para memorizarlo, ¿verdad? Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Wow. Yeshua les había enviado a María Magdalena. Leemos también ahí en Lucas que se habla de uno de los discípulos que se llama Cleofas y el otro discípulo, y aún así los 11 no quisieron creer que él había resucitado. Volvemos a Marcos 16, el versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Qué era lo que les iba a tocar hacer a ellos más adelante? Ellos tendrían que ir y predicar y decir lo que Jesús había hecho. O sea, y no podían creerle a personas que sí lo habían visto, y ojo, personas que ellos amaban y respetaban y tenían en alta estima. Entonces, ¿por qué creen ustedes que ellos no quisieron creerles a los que Jesús les había enviado? Bueno, no creyeron porque fuesen personas de poca confiabilidad, sino todo lo contrario. Eran personas que tenían credibilidad entre los discípulos. Desde que Jesús fue llevado preso, enjuiciado y luego crucificado, les causó una mala impresión a los 11. Y solamente el príncipe de paz podía animar a sus futuros apóstoles en el Evangelio de Juan 20, versículos 10, 19 y 20. Y dice, versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Y claro, cuando se está refiriendo a miedo de los judíos, está hablando de los líderes, ¿ok? Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Les dijo, ¿qué? Shalom. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado.
y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. O sea, ya sabemos que el Señor ya había ido a presentarse ante el Padre y volvió porque ya le está mostrando un montón de cosas. Y este fue una de muchas reuniones de Yeshua y sus discípulos. Seguimos leyendo en Juan 20, versículos 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, como cosa rara. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo que, qué bien. Les creo. ¿Eso fue lo que dijo? No, digo el refrán. Dani, aquí puedes decir, y también José, pueden decir, no nos pueden culpar a los maños por ser tan cabezones en cuanto a esto. Tomás es peor, ¿verdad? Aquí vemos, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Este no es ni ver para creer. Yo creo que este era medio ciego. Necesitaba un poco de braille para... aprendía táctilmente, ¿verdad? ¿Cómo es que hay ciertas maneras de aprender? Algunos son visuales, otros son auditivos. Bueno, este era táctil, definitivamente. El pastor no haría eso. A mí me da una vez llamaron a una ambulancia aquí porque alguien se había caído y qué sé yo. Y yo cuando vi el asunto, yo dije, llame a otra ambulancia que el pastor también le sigue. Entonces, no, gracias a Dios no. Pero no, yo no sería una de esas personas. No, tranquilo, yo te creo, está bien. Pero vemos que pasaron unos días, versículo 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos, ¿quién? Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Shalom, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo. Ok. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. O sea, Tomás fue aún más allá. No es solamente ver para creer, es tocar para creer. Ok. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. ¿Pero qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cuántos de nosotros vimos eso? Yo creo que ninguno. Yo sé que doña Elda no los vio, ¿verdad? No. Entonces, lo interesante dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los que no vieron y creyeron. Entonces, estas palabras nos deben alentar a todos nosotros que no hemos tenido la bendición de haber visto a Yeshua resucitado. Sabemos que sí resucitó. Tenemos personas que estuvieron ahí, que hasta tocaron al Señor. Claro, algunos no creyeron hasta que no. Pero vemos, gloria a Dios, que Tomás creyó. Entonces, entre los temas que Yeshua abarcó con los discípulos fue el enviarlos a cumplir con su misión de ser pescadores de hombres, ¿verdad?
Entonces, volvemos a Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo, mas el que no creyere será ¿será qué? Condenado. Y lo curioso de todo es que según las tradiciones, Tomás llevó las buenas nuevas hasta la India. Nosotros conocimos hermanos, o sea, hermanos en la fe, que son de una sección, una región de la India que se conoce como Kerala, y en Kerala ellos dicen que tienen la tumba de Tomás ahí. Claro, fueron ellos los que lo mataron, pero no los hermanos que estaban ahí, porque eso fue muchos años antes. Pero a lo que voy es que ellos dicen que nosotros recibimos, o sea, nuestra región recibió el mensaje de Tomás. Y lo interesante es que eso es una de las regiones más lejanas. Y aquel que había dudado de la resurrección de Yeshua siguió compartiendo lo más lejos que llegaron los discípulos en cuanto a distancia y cambios de culturas. Y ahora bien, en ciertos casos los prodigios y las señales eran necesarias para poder demostrar y asentar así el poder del Dios Todopoderoso, especialmente en lugares y culturas que dudarían de Jehová Dios. Y leemos en Marcos 16, versículos 17 y 18, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora hay personas que hoy día creen que esto es lo que marca el evangelio y hasta hay lugares en los Estados Unidos que ellos, los pastores, cogen las serpientes, las víboras, los pican. En estos días murió otro pastor. Los pastores no duran mucho en esas iglesias. Siempre están buscando un pastor nuevo. Pero ahí donde ellos literalmente cogen serpientes, y eso no es lo que dice la palabra. Y entonces, claro, mueren, no sobreviven eso. Y lo interesante es que ¿a quiénes les dio este poder? ¿A cualquiera? No. A los apóstoles y a los creyentes que Jehová Dios les permitía. Y en el libro de los Hechos encontramos estas proezas ocurriendo en las vidas de los apóstoles. Por ejemplo, el apóstol Pablo fue el que le tocó ser picado por una víbora y sobrevivió. Pero no fue a propósito, él estaba buscando leña y ahí se le enganchó uno. Pero el Señor lo libró, ¿verdad? Entonces, eso es lo que encontramos. Ahora, después de haber pasado 40 días apareciéndose a sus discípulos y dando unas últimas instrucciones y animándolos, salió con sus discípulos al Monte de los Olivos y de ahí subió al cielo, como lo describe ahí Marcos 16, versículos 19 al 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ahí es donde Él está ahora. Y claro, sabemos que unos 10 días después de su ascensión, vino el Espíritu Santo de Dios en el día de Shavuot o Pentecostés. Y desde ese día en adelante hasta hoy, su iglesia ha estado siguiendo, compartiendo las buenas nuevas. Mira lo que dice el 20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían.
Amén. Entonces, los apóstoles fueron un buen ejemplo a seguir. Sí, tenían sus momentos, igual que todos nosotros. Y ellos estuvieron dispuestos a sacrificar sus vidas por amor a las buenas nuevas. Y definitivamente, después que tuvieron aquel encuentro personal con Yeshua, ya resucitado, fue una experiencia totalmente distinta. Y luego, cuando el Espíritu Santo vino a morar dentro del creyente, las cosas cambiaron aún más. Y nosotros tenemos ese privilegio también. Amén. Y aunque en un futuro muy cercano toda la nación de Israel pondrá su confianza total en Yeshua el Mesías, nosotros, la iglesia que compone hebreos y gentiles, disfrutamos en parte este nuevo pacto que encontramos. Les leeré Jeremías 31, 31 al 33. Jeremías 31, 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Versículo 32 de Jeremías 31. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El Señor no está escribiendo su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Y por supuesto, el cumplimiento completo de esta profecía por Jeremías será en la segunda venida de Yeshua para establecer su reino milenial sobre la tierra desde la ciudad capital de Jerusalén. Ok, gloria a Dios, nadie dijo Bogotá. Desde la ciudad capital de Jerusalén. Amén. 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 Y sabemos que no se ha cumplido del todo esta profecía, por lo que leemos en Jeremías 31, 34. Jeremías 31, 34 dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoce a Jehová? ¿Estamos entendiendo? O sea, de compartir las buenas nuevas. ¿Conoce a Jehová? Porque todos, ¿cuántos? Todos me conocerán. Claro, será el rey desde Jerusalén. ¿Quién no va a conocerlo? Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿El Señor no ha hecho eso con nosotros? Amén. Amén. Entonces, nuestra tarea como tal, o sea, todavía tenemos que compartir. Nuestra tarea no se ha cumplido. Debemos seguir compartiendo las buenas nuevas por todo el mundo hasta que Jehová Dios nos llame a su presencia, sea por nuestra muerte o por el arrebatamiento de la iglesia. Y todos los días Daniel dice que sea hoy. Amén. Amén. Claro que sí. Pero sigamos siendo fieles a aquel llamado que leímos en Marcos 16, 15 al 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nuestra responsabilidad es ser mensajeros. Esa es nuestra responsabilidad. El resto se encarga el Espíritu Santo. Y en este nuevo año que se aproxima, que este sea nuestro propósito. Yo sé que hay libros que dicen una vida con propósito. Ojo, el Señor nos dio eso hace 2000 años. Ese es el propósito que tenemos, de compartir las buenas nuevas de salvación. Y claro, ojo, arrepentirnos y vivir conforme a lo que dice su palabra. Amén. Entonces, les animo y claro, hay mucho más que podemos decir, hoy no, porque ya se le quemó el pollo a Luis. Entonces, pero debemos recordar que aún María Magdalena, Cleofas, o sea, cuando fueron a compartir las buenas nuevas, ni los discípulos les creyeron. Nosotros también hemos sido testarudos, también hemos sido rebeldes. Tengamos paciencia con los demás, pero sigamos firmes. Para nosotros no es el convertir la gente, eso le encarga el Espíritu Santo. Nosotros, el Señor nos encarga a compartir las buenas nuevas de salvación. Dios le bendiga. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor. Y gracias por este tremendo propósito que tú nos has encargado como tu iglesia, Señor. Ayúdanos, así como les ayudaste a los discípulos, Señor, que fueron hasta la India en esa primera camada de discípulos. Ya nosotros somos tatara discípulos de ellos, pero gracias, Señor, y ayúdanos a seguir siendo fieles a ti, Señor. Gracias, mi Dios, en tu precioso nombre, Señor, que seas tú fortaleciéndonos a todos, en nuestras enfermedades, en nuestras flaquezas, en todo, Señor, para darte a ti honra y gloria. Porque en nuestra debilidad vemos tu fortaleza, Señor. Gracias, mi Dios, en tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, nuestros amigos de YouTube, Dios les bendiga, feliz año. Y feliz Navidad y tantas felicidades y todo el mundo está feliz. Y bueno, si no nos vemos la semana que viene porque se fue la luz o porque nos fuimos con Él. Amén. Dios le bendiga.